Aleluya. Buenas noches, Kehilá. Que el Eterno te bendiga, te guarde y haga resplandecer su luz sobre ti. Amén. Gracias por dejarnos permitir una vez más entrar a su casa a través de esta plataforma. Le pido que donde usted esté cierre sus ojitos para levantar una tefilá. Amén. Y le podamos dar la bienvenida al Ruach HaKodesh, que nos pueda abrazar con su amor, con su sabiduría, y permita que esta palabra nos llegue al fondo del corazón. Amén. Cierre ahí donde usted está sus ojitos, por favor. Gracias, Señor. Y como dice esa alabanza, eternamente eres digno, digno de toda gloria y honra. Sé bienvenido en nuestros corazones, en nuestros hogares. Sé tú el centro. Gracias por permanecer a nuestro lado, gracias por permanecer con nosotros. Gracias, Adonai, por renovar tu misericordia cada día con nosotros. Te pedimos que nos mantengas en las palmas de tu mano, Señor, escritos en el libro de la vida, Adonai. Muéstranos el camino. Siempre sé nuestro guía. No permitas, Señor, que nuestros ojos o nuestros pies se dirijan a izquierda o a derecha, Señor, sino que siempre permanezcamos en esa senda que solo eres tú, Yahshua HaMashiach. Gracias por hacerte presente en nuestras vidas. Gracias por hacerte presente hasta en los confines de la tierra, Señor. Por escuchar las oraciones de tus siervos aquí y los que están esparcidos sobre toda la tierra, Señor. Gracias por derramar de tu salud, gracias por derramar de tu misericordia, gracias por derramar de tu amor y de tu shalom sobre cada uno de nosotros. Pon palabras en la boca de tu sierva, Adonai, y que esta palabra sea de bendición, Señor, para todo aquel que pueda escucharla, Señor. A ti levantamos toda gloria y honra, Señor. Toda majestad sea tuya, Señor. Oh, Adonai, gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más que tu presencia, Señor. Nada que me apasione más. Oh, Adonai. Sé tú el centro de cada uno de nosotros, Señor. Sé el centro de cada uno de nosotros, Adonai. Regocíjate, Señor, en tu pueblo, Adonai. Regocíjate en cada uno de nosotros, Adonai. Deleítate en el amor de Yahweh. Oh, el Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Oh, tú eres digno, eternamente y digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Aleluya. Ahí donde usted está, por favor, abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan capítulo 8 y vamos a leer esta porción de Torah y que el Señor le añada bendición a ella para que usted y yo le demos inicio a esta maravillosa predicación que el Eterno nos va a permitir compartir juntos. Amén. Y dice así, capítulo 8 del libro de Juan, verso 1. Me pido disculpas un poco mi garganta. Pero Yahshua se fue al monte de los olivos. Cuando amaneció, apareció otra vez en el patio del templo, donde todo el pueblo se reunía alrededor de él, y él se sentó para enseñarles.
Los maestros de la Torá y los Perushim trajeron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Y la hicieron pararse en el medio del grupo. Entonces le dijeron a él: Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, en nuestra Torá, Moshe ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto?, le preguntaron ellos. Ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener base y acusarle. Pero Yahshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Verso 7. Y como insistían en preguntarle, él se enderezó y dijo, o sea, se levantó: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Entonces se agachó y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, ellos empezaron a ir uno a uno, los ancianos primero, hasta que se quedó solo la mujer que todavía estaba allí. Verso 10. Poniéndose de pie, Yahshua le dijo: ¿dónde están ellos? ¿Nadie te ha condenado? Verso 11. Ella dijo: nadie, Adón. Yahshua dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Aleluya. Este va a ser nuestro tema principal del día de hoy. Este capítulo capítulo 8 del verso 1 al 11. Para que usted y yo estudiemos un poquito lo importante de este capítulo, ya que el pastor hace dos predicaciones atrás del día sábado, nos dio una pequeña introducción en ella. Amén. Imagínese usted la situación del Eterno en ese momento, él predicando, entregando Torah en ese momento, una porción de Torah en ese momento. Y los fariseos y los saduceos llegaron en ese momento para interrumpirlo, puesto que consideraban que él era una amenaza. Usted y yo ya sabemos, ¿verdad que sí? Una amenaza para el pueblo, porque venía rompiendo toda regla humana, toda ley de varón, de hombre, impuesta por ellos a través de su religiosidad. Y como lo hallaban una amenaza, buscaban de cualquier manera avergonzarlo ante el pueblo de Jerusalén. Lo que no sabían era que la persona que ellos estaban enfrentando estaba lleno de los 7 espíritus de Adonai, como nos explica Isaías 11. ¿Verdad que sí? Los escribas y los fariseos, ¿verdad? Eran los expertos de la ley mosaica, esperando a que Yahshua pisase la cascarita del banano para caerse y resbalarse, ¿verdad? Antes, para que usted me entienda, tal vez para los que no saben qué eran los escribas y quiénes eran los fariseos, amén. Los escribas eran funcionarios cultos de la antigüedad, expertos en la escritura, el cálculo y la redacción de documentos. Los fariseos era una influyente secta, partido religioso político judío del periodo del Segundo Templo, aproximadamente entre el 150 a.C. y el 70 después de Cristo, conocidos por su estricta observación de la ley mosaica y la traducción oral de ella. En el versículo 4 y 5, devuélvase un poquito. En el versículo 4 y 5 dice: entonces le dijeron a él: Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahora, en nuestra Torá, verso 5, Moshe ordenó que tal mujer fuese apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto?, le decía. Normalmente, si Yahshua hubiese dicho: sí, apedréenla, estaría desafiando la autoridad
de la ley romana en aquella época. Y él hubiese sido en ese mismo momento, Ahine Hayot, acusado de rebelión contra Roma, que era lo peor. Aunque los judíos tenían cierta autonomía, ese tipo de juzgamientos, de derechos de ejecución, solo se le permitía a Roma. O sea, Roma solo tenía los derechos de ejercer ciertas ejecuciones y leyes de muerte sobre cualquier persona, puesto que los judíos estaban bajo la ley romana, ¿verdad que sí? Y si Yahshua hubiese dicho no la apedreen, estaría yendo en contra de la ley de Moshe. Eso le hubiese dado a los fariseos para acusarlo de blasfemia ante el pueblo y avergonzarlo, hermano. ¿Por qué este tema lo estoy tocando ahora? Porque yo quiero, yo no, en realidad el Adón quiere que nosotros meditemos en lo que pasó, en la forma de cómo Yahshua reaccionó, de la manera de cómo el Eterno nos permite llenarnos de su espíritu para poder reaccionar ante muchas situaciones. ¿Cuál es el espíritu que nos guía? ¿Cuál es el espíritu que nos habla? Venimos escuchando, ¿verdad? A través de las predicaciones del pastor Joan. Los diferentes tipos de voces que usted y yo escuchamos y a cuál obedecemos. Según nuestros actos, según nuestro testimonio. El testimonio que puede dar el Ruach HaKodesh sobre ti refleja quién es quien te habla en tu corazón, en tu espíritu. Amén. No importando lo que Yahshua respondiese, él iba a estar en problemas. Si respondía sí, apedréenla, estaría expuesto a ser acusado, apiedrado, muerto e encarcelado por rebelión. Si decía no, entonces los escribas y los fariseos lo irían a acusar de hereje, que siempre lo habían hecho, lo iban a acusar de blasfemo y de incumplir la ley de Moshe. Bueno, en el versículo 6 dice: ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener base y acusarlo, pero Yahshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Ahora vamos a entrar un poquito en el significado de esa acción de Yahshua, de haberse agachado, escribir con su dedo, volverse a levantar y volver a escribir. ¿Sí? En el versículo 6, ya como leímos, dice: en ese lugar, ellos lo único que querían en ese momento era tenderle una trampa para que el Eterno fuese avergonzado. Pero después de estos gestos, los fariseos comenzaron a preocuparse. Se dieron cuenta que con la persona que estaban tratando era la misma persona que había escrito Torah, el verbo mismo. Amén. Muchos eruditos, muchas personas estudiosas de Torah se preguntan qué fue lo que realmente Yahshua escribió con su dedo en la tierra, en el polvo. Algunos dicen que escribía los nombres de las personas, otros dicen que escribía el nombre del pecado, otros dicen que escribió una ración de Torah que les hizo recordar a cada uno de ellos lo que iría a pasar si ellos seguían intentando acusar a la mujer. Amén. Ellos acusaban a esa mujer según Levíticos 20:10. Vamos a irnos a Levíticos 20:10. Amén. Levíticos 20:10. Acusaban a la mujer según Levíticos 20:10. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, esto es, con la esposa de un prójimo paisano, ambos, el adúltero y la adúltera, serán puestos a muerte. El adúltero y la adúltera serán puestos en muerte. O sea, se necesitan dos para cometer adulterio, Ahine Hayot.
Y en este caso, los fariseos llevaron solo la mujer. Y nos preguntamos, ¿y qué pasó con el hombre? Por eso dice ahí, escribió Juan, eso era una trampa. Porque según Levíticos 20:10, ellos llevaron solo la mujer y el varón no. Pero los fariseos le trajeron la mujer le trajeron la mujer donde estaba Yahshua y la tiraron y la acusaron de ser infiel a su pareja o de cometer infidelidad con otro hombre que no era su esposo, o tal vez ella no era la esposa de... ¿sí? En este contexto de la Torá, vamos a decir que ella era la que estaba pecando con el hombre que no era su esposo. Se necesitan normalmente 2 personas para cometer adulterio, pero la ausencia del hombre era una fuerte señal de la violación de la misma ley que los fariseos defendían. Según la ley mosaica, ambos adúlteros debían estar presentes para que el juicio fuera válido. Ahora, meditemos en ello un poco. Para poder que la ley mosaica se cumpliese, los dos tenían que estar presentes. ¿Dónde estaba el hombre? Otros estudiosos dicen que lo que pasó es que los fariseos habían obligado a esa mujer a mentir. Ella no se defendió, no dice en ninguna parte de la Torá en el Evangelio de Juan específicamente de que ella hubiese pronunciado para defenderse. Si yo me pongo de pronto a imaginarme un poco a Gini Hayot, qué pudo haber pasado, pienso que ella pudo haber sido amenazada por los fariseos. Hay situaciones vergonzosas dentro del reino de los cielos que usted y yo a veces no entendemos. Para poder que una persona que cree en sus convicciones sean positivas o negativas, pero cuando la persona es tan anarquista y cree en algo según su forma de ver y se convence de ella, no le importa buscar la forma de cómo justificar eso, así sea que no corresponda bajo la ley de Torah o la Torah como el Eterno nos ha entregado. Yo he visto dentro de muchas quejilas, o por mejor decirlo anteriormente, en muchas iglesias cristianas de antes del cristianismo, cuando éramos del cristianismo, cómo se movían muchas cosas dentro de las personas de autoridad, de cómo manipular personas, ¿cómo les puedo explicar? De manipular personas para que digan lo que usted quiere que ellos digan en el púlpito, no prediquen lo que normalmente deberían de entregar porque el Adón se los ha entregado, sino que son manipulados para que prediquen lo que ellos quieren. Usted solo viene aquí a esta iglesia a predicar lo que yo diga, o usted solo puede hablar de aquello. Y ese tipo de manipulaciones, como los fariseos, en aquella época no se me haría extraño a Gini Hayot. Si eso pasa hoy en día dentro de las quejilas en unos tiempos tan modernos, imagínense en esa época donde la mujer todavía era muy vulnerable, en cierta forma. Y yo me puedo llegar a imaginar de que ella de pronto en ese momento fue sobornada, por decirlo así. Usted sabe que cuando una persona incumple, en los tiempos de antes, cuando se incumplía algo de la Torá, la persona era vetada de la sinagoga. O sea, no recibías ningún tipo de ayuda de oración, de consejo, nada, no podías ni siquiera entrar a la sinagoga para orar, nada, absolutamente nada, eras completamente excluido de ella. Si tú no cumplías lo que ellos exigían, entonces más una mujer. ¿Ya? Ahora medite, ellos dicen haberla sorprendido en el acto. ¿Cómo es que ellos hicieron eso?
¿Se metieron al lugar donde ella estaba o la mujer lo estaba haciendo en un lugar público? ¿Cómo es que alguien como ellos, que supuestamente eran tan recatados, iban a irrumpir en su casa para ver si ella estaba haciendo un acto sexual vergonzoso? ¿No le parece que eso es como una actitud chismosa, digo yo? Con todo el respeto que ellos se merecen, ¿verdad? Pero usted, ¿cómo se le va a meter en la casa del vecino a ver si el vecino está acostándose con otra mujer o la vecina está acostándose con otro hombre? Eso aparte de ser chismoso, es vergonzoso. Digo yo, una persona, un fariseo, que normalmente no se mezclaba ni con mujeres, a no ser que hubiera otra persona allí, no podían tocar samaritanos, no podían así, que no podían asar, y que no podían comer con las manos sucias, que primero había que lavarlas. ¿Cómo iba a meterse a un lugar? Supuestamente a comprobar que la mujer estaba haciendo un acto vergonzoso. Segundo punto, misterioso. Más bien ellos estaban queriendo juntar piezas para poder hacer caer a Yahshua, nuestro Adón, en la trampa de ellos. Amén. Lo que ellos no contaban es que nuestro Mashiach es la mejor persona para detectar ese tipo de escenas de tragedia, de personas religiosas, y yo podía llamarlo hasta enfermas. Aquí se conoce cómo la mujer fue la carnada para que ellos intentaran hacer que nuestro Adón cayese. Mire, pero lo que no sabían era que nuestro Adón Yahshua conocía sus intenciones. Las intenciones de los fariseos, que estaban a punto de ser escritos en el suelo y de ser expuestos cada uno con poco a poco los milímetros de su corrupción moral. Su corrupción moral iba a ser expuesta poco a poco a través del dedo de Yahweh en ese polvo. Para poder comprender la genialidad de nuestro Adón y lo que él hizo, necesitamos comprender la complejidad política y religiosa de ese tiempo. Los judíos, como les dije anteriormente, tenían una autonomía para manejar sus asuntos religiosos. Pero Roma mantenía el control sobre ciertos aspectos, entre las ejecuciones, las penas capitales. Era prerrogativa del Imperio Romano, o sea, era exclusivamente de ellos. Ejecuciones y penas capitales solo podían ejecutarlas los romanos. Y por causa de esas tensiones, los fariseos sabían que al exponer a nuestro Yahshua con la pregunta sobre la mujer, uno de los dos bandos podrían deshacerse de él, tanto los escribas como los fariseos. O los romanos, en el peor de los casos, sinceramente eran tres. Acusado de desacatar la ley imperial y por rebelión. Eso provocaría su arresto inmediato, y si decía no, lo expondrían como un falso profeta que no cumplía la ley de Moisés entre el pueblo judío, o es mejor dicho, entre la gente de Jerusalén. La ironía es que los fariseos no contaban con que ellos intentaban avergonzar a aquel que era el verbo, aquel que es el verbo y aquel que será el verbo, quien le entregó a Moisés las tablas de la ley. Lo que Yahshua escribió en la tierra iría a confrontarlos a cada uno, a cada uno, desde el más anciano hasta el más joven. Juan, que fue el capítulo que leímos aquí, fue testigo ocular de este hecho. Él es quien nos relata. Algunas otras traducciones dice que el Adón se inclinaba y escribía y aparentaba como no escucharlos, en el verso 6 y 7. Vamos a devolvernos al verso 6 y 7 de Juan 8. Ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener base y acusarle, pero Yahshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, él se enderezó y dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero de tirar la piedra. En el contexto cultural de aquella época,
el escribir tenía un significado profundo y simbólico. Para un rabí, cada gesto tenía un sentido pedagógico, o sea, cada palabra, cada gesto, cada escenario que un rabí buscaba era para darle una enseñanza específica a la persona. Si por lo menos un rabí se iba a un pastal y veía al pastor redundantemente pastorear sus ovejas, él de eso tomaba la enseñanza para que sus alumnos aprendiesen el comportamiento, la actitud, la paciencia, el comportamiento del animal, de la persona, y de eso les tomaba una enseñanza. Amén. Cuando se inclinó, esto significa, cuando un rabí se inclinaba, esto significaba un gesto de humildad, pero también de autoridad. Los maestros se sentaban o se inclinaban cuando estaban a punto de enseñar algo profundo, y eso era lo que iba a acontecer en ese momento cuando Joshua se inclinó para reclamarle a los fariseos. Pero el hecho de que escribiera con el dedo es aún más significativo. Este hecho solo se menciona 3 veces en la Torá. Primero, cuando se escribieron las tablas de la ley en Éxodo 31:18. Vamos a leer Éxodo 31:18. Cuando él había terminado de hablar con Moshe en el monte Sinaí, Yahweh le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra inscritas por el dedo de Elohim. Segundo, cuando el Eterno escribió contra el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, en Daniel 5. Vamos a leer Daniel 5, verso 5. En la misma hora, los dedos de una mano humana aparecieron y comenzaron a escribir sobre el enyesado de la pared del palacio junto al candelero. Cuando el rey vio la palma de la mano que estaba escribiendo, el rostro del rey, verso 6, tomó un semblante diferente y sus pensamientos lo atribularon. Las coyunturas de sus caderas se soltaron y sus rodillas empezaron a chocar una con la otra. Como el dicho, mi hermano, comenzó a temblar. Tercero, este es el tercero. Cuando Joshua escribe en el suelo ante los escribas y los fariseos, cada una de las cosas que los llevaron a apartarse en ese momento. Y ahora vamos a continuar leyendo el capítulo 8 de Juan. Dejémoslo allí. Del 4 al 8. A ver. Y continuamos ahora. Listo. El tercero es este que estamos tocando ahorita. Cuando el Eterno fue a mostrarle a los escribas y los fariseos el por qué no tenían derecho de apedrear a aquella mujer. Para poder entender esto necesitamos viajar 600 años un poquito más atrás, antes de Yahweh, volviendo al tiempo de Jeremías. Vámonos a Jeremías 17:13. Bendito sea el Adón. Esperanza de Israel, oh Yahweh, todos los que te han abandonado serán avergonzados. Aquellos que te dejan serán inscritos en el polvo, porque han abandonado a Yahweh, la fuente de agua viva. Voy a repetirlo. Jeremías 17, verso 13. Esperanza de Israel, oh Yahweh, todos los que te han abandonado serán avergonzados. Aquellos que te dejan serán inscritos en el polvo, porque han abandonado a Yahweh, la fuente de agua viva. Porque han abandonado a Yahweh, la fuente de agua viva.
Mire, la palabra en hebreo, la palabra tierra, que esa yo la tengo por aquí, permítame un momentito. Tierra, bueno, la verdad es la palabra polvo. Dice, permítame, me pongo aquí los... Ya pasa cuando uno se vuelve mayorcito, amén, bendito el Adón. En el hebreo la palabra polvo también se interpreta como tierra, ¿sí? Pero esto significa tierra, barro o cenizas, representando materialidad, fragilidad humana y el origen de la creación. La palabra afar en el hebreo es el término más común de la Biblia para polvo, a menudo usado para describir la tierra seca, la suciedad, las cenizas o simplemente con el material que fue creado el hombre, el ser humano. Mire, la palabra avak con B de vaca, esta palabra hebrea para polvo es otra palabra hebrea para polvo, pero se refiere más a partículas finas o polvo suspendido en el aire, polvo ligero, a diferencia de afar, que es tierra o polvo de suelo. Mi querido Ahinia Hayob, aquí viene la conexión brillante. Viene la conexión brillante con nuestro Adón Yahshua. Él acababa en el capítulo 7 del libro de Juan. Se acababa de proclamar como la fuente de agua viva en las fiestas de los tabernáculos. Juan capítulo 7. Vamos para allá. Acuérdense que estamos leyendo el 8. Juan capítulo 7, 37, del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Torá, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Ruach que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yahshua no había sido aún glorificado. Entonces, imagínese usted, ya venía él en el capítulo 7 proclamándose como el río de agua viva. En el capítulo 8 vemos que está aún predicando y vienen los escribas y los fariseos a atacarlo porque ya se sentían amenazados con esa palabra que él ya había entregado antes en la fiesta de los tabernáculos como ríos de agua viva. Para eso ellos era una amenaza. ¿Cómo así que es? ¿Quién es este que se cree agua viva para venir a curar enfermos, para levantar muertos y todas estas cosas? Jeremías llevaba el mensaje a la gente religiosa, personas que habían perdido el camino de la verdadera fe. Jeremías 17:9, 17 del 9 al 10. El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, inmoralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? Yo, Yahweh, escudriño el corazón y pruebo las motivaciones internas para dar a todos de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus diseños. Yo, Yahweh, escudriño el corazón y pruebo las motivaciones internas. Eso era lo que estaba haciendo en ese momento. Eso era lo que el Adón estaba haciendo en ese momento. Escudriñar las intenciones de cada persona. Escudriñar el por qué los fariseos estaban allí. Por qué lo querían hacer caer. Por qué lo querían avergonzar. Cuando el Eterno, según los estudiosos, hermanos, cuando el Eterno se agachó por primera vez, comenzó a recordarles a ellos, a cada uno, lo que había dicho Jeremías. Que todo aquel que se aparte del Adón iba a ser inscrito en el polvo. Todo aquel que abandone a Yahshua va a ser inscrito en el polvo. Jeremías 17:13.
Volvamos al verso. Esperanza, oye Israel, oh Yahweh, todos los que te han abandonado serán avergonzados. Aquellos que te dejen serán inscritos en el polvo. Aquellos que te abandonen serán inscritos. Y eso es lo que muchos estudiosos piensan que aconteció en ese momento a Jiniahayo. Cuando el Eterno se agacha, cuando el Eterno usa su dedo, es para transmitir un mensaje profundo, simbólico y eterno. Acuérdese, el primero usó su dedo para las tablas de la ley. Segundo, para corregir a Belsasar, para mostrarle que sobre él no hay nadie y que lo que estaba haciendo era equivocado. Usar todo lo que era consagrado a Yahshua para sus fiestas pecaminosas o como usted las quiera llamar, Yahshua no lo iba a permitir y se mostró como en una mano escribiéndole. Tercer punto, Yahshua se agacha para escribirle a los escribas o los fariseos. Yo creo que él escribió Jeremías 17:13 y allí dice que ustedes serán inscritos en el polvo. Y di cuenta más abajo de Juan que cuando los ancianos fueron los primeros que se comenzaron a retirar a Jiniahayo. Los ancianos fueron los que primero se retiraron porque en ellos ya había mucho tiempo recorrido, ya había mucho tiempo de escuchar Torah, ya sabían específicamente lo que significaba Jeremías 17:13. Todos aquellos que se abandonen de Yahweh serán inscritos en el polvo, en la ceniza, en nada. Sus nombres iban a ser borrados de la palma del Adón, del libro de la vida, puesto que la religiosidad de ellos, el querer buscar una trampa, usar a una mujer para avergonzarlo a él, eso era señal de que el Ruach HaKodesh no estaba en ellos y ellos no se percataban de eso. Entonces los ancianos, cuenta aquí Juan, que fueron los primeros que se comenzaron a retirar hasta que no quedó ninguno que la acusara. Y pasó todo eso, ahí me halló, y aún no aparecía el hombre con que ella había pecado. Entonces los fariseos no podían tampoco ejecutar como tal la ley de Moisés, puesto que en Éxodo dice, en Levíticos, dice, y que tenían que traerla, no solamente a ella, sino también al hombre que había pecado con ella. Y el hombre no apareció por ningún lado. Por eso el Adón se levanta, el Yahshua HaMashiach, y les dice, a ver, quien usted esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque ese era el segundo punto. Incumplimiento de Torah. Usar la mentira. ¿Y por qué toco este tema? Porque en muchas ocasiones, ahí me halló, el corazón traiciona, la mente traiciona y la vana sabiduría también. Prestemos atención de cómo nos estamos comportando. Prestemos atención de cómo nos estamos moviendo, de qué testimonio estamos dando. ¿De qué nos hacemos partícipes? ¿O qué estoy provocando? ¿Qué impacto estoy provocando? ¿Estoy provocando un impacto de rebelión? ¿Estoy provocando un impacto positivo? ¿Mi vida se refleja en Torah, como lo aprendemos cada martes a través de los estudios con el pastor? Cada predicación los jueves a través de los hermanos y las siervas. Cada predicación del día del Shabbat. ¿Qué impacto está teniendo ella sobre nosotros? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos meditando en ella para reaccionar? Imagínense la sabiduría de Adonai. Ni para el uno ni para el otro. Vino a exhortarlos con Jeremías, a recordarle a Moshe los primeros libros de Pentateucos y decirle, ustedes me están juzgando a mí.
Y Levíticos, Éxodo es esto, Levíticos dice esto. Y Jeremías. Dice esto. Que sus nombres y con su dedo yo asumo, hermanos, y de verdad creo con una convicción de que el Eterno fue lo suficientemente sabio para no comenzar a escribir con su dedo cada uno de los pecados que la persona tenía, porque el Señor no quería hacer lo mismo que ellos estaban intentando hacer con él, de avergonzarlo. Pero sí de recordarles a través de Torah dónde se encontraban, en qué situación y en qué posición, tanto espiritual como física. De decirles: Jeremías, anciano, joven, hombre, mujer. Jeremías 17:13 dice que todos los que se aparten de mí serán escritos en el polvo, y eso es lo que estoy haciendo. Como ustedes me sigan insistiendo, voy a comenzar a describir aquí Pachito, Pepita, Luisito. ¿Y quién nos dice que tal vez él no escribió el nombre? A escribir los pecados de cada uno. Sé que el Adón no hubiese podido hacer eso, no porque no hubiese tenido la autoridad, sino porque simplemente a él no le placía responder de la misma manera con que ellos estaban actuando. Pero sí de decirles: ustedes estudiosos de la Torah, ustedes ancianos que conocen Torah ya hace mucho más tiempo, acuérdense lo que dice Jeremías 17. Primero, Levíticos, ¿sí? Levítico 20 dice aquí: usted, ¿dónde está el hombre? Yo no lo veo. Pero Jeremías dice que ustedes, como se están apartando, su corazón está apartado de mí, su fe no tiene nada que ver conmigo, su forma de comportarse también no tiene nada que ver. Entonces Jeremías 17:13 dice esto: Pepito, Sultanita, Perencejita, al polvo. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a retirarse uno por uno. Dice que no quedó nadie. No quedó nadie para acusarla. Y ni el Eterno mismo, Yahshua HaMashiach, la acusó. Y cuando le dijo: vete y no peques más, no nos dice en ninguna parte que él estaba diciendo: no peques más por adúltera. Porque no solamente eso es pecado, Ajine Hayot. Pensar mal, levantar falso testimonio, actuar mal, no ser honesto, de ser deshonroso, ser ladrón, ser mentiroso, ser contencioso. Usted ya ha leído eso ya muchas veces en Gálatas. Todo eso para el Eterno es pecado, es abominación a Él. El Eterno dice en Proverbios que 7 cosas aborrece el de corazón, más hay una que 7 cosas aborrece el más, hay una que aborrece de todo corazón. Y es el que siembra discordia entre una persona y la otra, entre un hermano y otro. Eso lo aborrece Adonai de todo corazón. Pero pecado es muchas cosas que nosotros hacemos, que pensamos mal, que actuamos mal, que no damos buen testimonio de Ajine Hayot, que no nos comportamos como debe ser, que no crecemos espiritualmente hablando como debe ser. Que no nos apartamos del pecado como debería de ser. Y eso entristece el corazón de Yahweh. Por eso Él nos muestra en esta parte de Juan 8 que sí hay sabiduría para actuar en momentos difíciles. Que Él no avergonzó Torah ni por satisfacer fariseos, ni por satisfacer escribas, ni por satisfacer romanos. Que Él mismo era el verbo y que en Él solo hay verdad. Y así debemos comportarnos nosotros. Siempre se nos ha dicho: mire, busque la perfección, busque la santidad. Ajine Hayot, si usted y yo sepamos que perfecto no es nadie y que solo perfecto es Yahshua HaMashiach,
Y que nosotros tal vez no lleguemos a ser perfectos porque seguimos siendo carne, pero eso no es motivo para que usted y yo no sigamos buscando esa perfección en Yahshua Mashiach. No querramos que ser en Él. De que usted pueda mirar atrás y decir, yo hace un año atrás estaba allí y hoy estoy aquí. Bueno, tal vez no estoy allá, pero también no estoy donde estaba antes. Usted ya se sentó, hizo una tabla equivalente de dónde usted estaba el año pasado y dónde usted quiere estar hoy, o dónde usted estaba hace 2 años atrás y dónde llegó a estar el año que pasó. ¿Qué tanto de esas áreas donde Yahshua hizo énfasis este año de en que usted y yo debíamos cambiar, qué tanto de esas áreas usted y yo perfeccionamos? ¿O nos encontramos en el mismo lugar donde estábamos antes? ¿O en el peor de los casos, más allá de lo que usted estaba antes? Para negativo. Entonces, el Adón nos muestra aquí en Juan de que sí, usted puede guardar el centro, la fe, la piedra angular, la vida eterna, sin necesidad de satisfacer escribas, ni fariseos, ni romanos. Guardando el centro que es Yahshua HaMashiach, recordando Torah, alimentándose de ella y viviendo ella. Hubiese sido los discípulos, hubiesen dicho, uy, eterno, mándales fuego y que sean quemados todos. Porque eso era lo que pensaban los hijos del trueno, Santiago y Juan. Señor, levante la mano ahora, pídele al Señor que mande fuego sobre todos ellos. Esa es la forma de pensar del ser humano. Pero a mi Yahshua no. Simplemente les recordó Torah, aquellos que ellos mismos creían que eran perfectos en eso, que eran muy estudiosos, que todo lo sabían en Torah. Y tanto sabían de Torah que pasaban por encima de ella, olvidándose de lo que decía Jeremías. El que quiera ser más santo, hágase más santo. Yo no voy a repetir la otra parte porque confío en que Gilá y la persona que escuche este mensaje está haciendo un esfuerzo por hacerse más santo. No se haga simplemente más erudito, más inteligente en conocimiento, hágase más grande en espíritu. Llénese más del espíritu. Eso nos lo enseña Pablo. Llénese de Él, para que Él nos pueda decir a dónde tenemos que ir. Hay que buscarlo, hay que llamarlo, hay que permanecer en Él. Y desafortunadamente habrá muchas personas que todavía seguirán siendo confrontadas en su pasado, con cosas de su pasado, con personas de su pasado, hasta que no venzas y seas perfeccionado en esa área. Una cosa positiva yo me llevo de una persona, es una persona secular, pero escribió un mensaje en un libro que a mí me impactó durante mucho tiempo y no recuerdo dónde lo leí, creo que lo leí en alguna red social o algo de esto de donde venden los libros, ¿no? Donde venden libros, y era uno de los libros más destacados, creo que por allá en el año 2010 o algo así. Y este libro recibió justo un reconocimiento debido a esa frase que decía: si el pasado es bueno, entonces no se llamaría pasado, sería futuro. No existiría el pasado, se llamaría futuro. Si el pasado, todo lo que tú viviste atrás, es mejor que tu futuro, entonces no se llamaría pasado, se llamaría futuro.
porque aún lo seguirías necesitando. Entonces la frase es, si tu pasado fuese bueno, sería futuro. Entonces lo que quiere decir esta frase es que lo que pasó ya pasó. Lo que usted no hizo bien, mejórelo. Y lo que hizo mal, corríjalo. Pero no se quede en su pasado. Salga de él, crezca, cambie. Pregúntele al Adón dónde todavía hay que mejorar, dónde todavía hay que perfeccionarse, porque ciertamente lo tenemos que seguir haciendo hasta que Él venga. Ninguno de ustedes y yo somos cuerpos gloriosos, si no ya estaríamos allá. Entonces entréguele al Adón todo lo mejor que usted tiene. Usted joven que me escucha, entréguele los mejores años de su juventud a Él, todo esfuerzo, nada para Él es en vano. Nada de lo que usted haga, que diga, nada es en vano. Y ámelo por quien Él es, no por lo que Él puede hacer por usted o por mí. Ámelo por quien es. Amén. Agina Hayot, que este mensaje sea de bendición para tu vida y para la mía. Espero ustedes lo hayan podido entender de la manera como el Eterno me lo hizo entender a mí. Es una bella enseñanza, es una bella parte de Torah en la cual usted y yo podemos seguir meditando, porque creo que el Adón, la sabiduría de Él es inescrutable, no tenemos cómo explicarla, pero sí de maravillarnos de ella, y que el Adón te llene también de esa sabiduría, que el Eterno te haga entender esa escritura, porque sé que no todo el mundo que lee Torah la entiende. Sé que no todo el mundo que la lee la comprende, y eso es don de Yahweh. Es por eso que el alimento de la fe es ella, pero quien permite que ese alimento de fe sea revelado es solo el Ruach HaKodesh, es solo Adonai. Y entonces por eso le pido al Eterno que Él te haga resplandecer esa luz, que Él te guíe y haga que ese corazón despierte, para que tú y yo podamos entender mejor a cada día lo que Él nos entrega, que se nos quede grabado. Mira, yo escuchaba, permítame unos 2 minutitos más, yo escuchaba de algo que leía mi esposo, o escuchó mi esposo, creo que era un short o algo así, que decía que las mujeres no sé si era en China o en Japón, yo exactamente no lo recuerdo, tal vez mi esposo lo pueda mencionar más adelante en alguna de sus predicaciones. Una mujer que le decía que la habían mandado a la cárcel por ser cristiana. Y entonces ella citaba y cantaba, creo que los salmos también. Y alguien le preguntaba, ¿pero cómo te los aprendiste? Si normalmente aquí no te dejan entrar la Biblia. Y ella decía, no, sí, hay personas que nos pasan un pedacito de un salmo, y yo me lo aprendo de memoria, y después me tengo que comer el papel, para que no se den cuenta que yo estoy todavía leyendo la Biblia. Ajimia Hayó, y nosotros la tenemos ahí y está comiendo polvo. Está comiendo polvo. Y hay otros que la tienen abierta, pero tienen empolvado el espíritu. Hay una escama que no los deja entender, y eso tiene que cambiar. No se trata de leer la Biblia de la A y la Z, se trata de entenderla, comerla, digerirla y aplicarla. Y esa mujer que solo tenía unos cuantos minutos, yo qué sé, horas o tal vez un día, tener que aprendérselo de memoria y comerse el papel para que no fuese, yo qué sé, castigada, maltratada o muerta en el peor de los casos por seguir leyendo la Biblia. Usted y yo tenemos un privilegio. Usémoslo. Porque no necesitamos que el Eterno nos lleve a una situación extrema como la de esa mujer para que le demos valor a su Torah. Amén. Que el Eterno te bendiga, Kehilá, que tengas un Shabbat lleno de bendiciones. Con el favor del Eterno nos encontraremos este sábado, amén, con una porción más de la Torah y en familia, amén. Y que el Eterno bendiga tu hogar, tu entrada y tu salida, tu canasta de amasar, y que, como siempre les digo, que haga resplandecer esta luz en cada uno de ustedes y en sus corazones, amén. Que el Eterno te bendiga, Kehilá, shalom, shalom.
agua está a la puerta. Ven a sus pies. Visítanos en nuestra página web www.amorife.de